Claro, porque hoy nos toca hablar de corrupción. A partir de un estudio que se hizo, podemos empezar a por lo menos pispear los motivos por los cuales hay corrupción y muchos se preguntan motivos por los cuales quizás llegó para quedarse. Bueno, hemos invitado a uno de los autores de un estudio muy interesante, está aquí con nosotros, se llama Fernando Peiretti, trabaja en BDO Argentina, una de las organizaciones que trabajó en este estudio. Sos gerente de Forensics. ¿Qué significa Forensics? Bueno, Forensics es el nombre en inglés que se le da a la práctica de fraudes, investigaciones y disputas que tenemos aquí en BDO Argentina. Ah, bien, perfecto. Y después estuve viendo el estudio que hicieron junto con la Universidad Abierta Interamericana, una firma llamada Taquión. Me llamó la atención esto de, no sé cómo decirlo, lo explicarás mejor vos, pero de esa diferencia de percepción que hay respecto a la corrupción, respecto a lo que uno piensa de sí mismo y de lo que ve del resto, que son dos cosas bien distintas. Sí, es algo bastante llamativo cuando nosotros empezamos a diseñar las preguntas y después a bajarlas con las personas que empezaban a contestarnos. Sí. Veíamos que había como una dualidad. De pronto cuando a una persona se le pregunta por un hecho de corrupción que puede involucrarlo a sí mismo, como algo así como, por ejemplo, sobornar a un policía, o cuando vas a un restaurante y te hacen mal la cuenta si alertás al local o no, vemos que las personas cuando se ven a sí mismos se presentan como honestas. Ahora, cuando tienen que opinar de qué haría el resto, ahí tenemos una dualidad bastante grande donde las cifras en general muestran a la sociedad como bastante corrupta, pero individualmente a cada uno de nosotros como personas un poco más honestas. Era algo así como que uno decía que si uno recibía una cuenta mal hecha por el mozo a favor nuestro, uno sí le diría al mozo, no, se ha equivocado, le voy a pagar. Pero que si cuando le preguntaban, ¿y qué opinás que haría el resto? Dice, no, el resto seguramente no diría nada, sí, ¿no? Algo parecido con el soborno de policía, no, yo no sobornaría. ¿Y el resto? No, el resto seguramente sí, ¿no? Efectivamente es así, se ven en varias preguntas que se da esa dualidad. Todos nos vemos como más honestos, claro, pero cuando vemos a la sociedad en general, la vemos como mucho más corrupta. Y recién, por ejemplo, mientras vos respondías, veíamos los bolsos de José López, ese es el traslado, ese es Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte. Vemos grandes casos de corrupción. Ahí vemos esos vagones por los cuales fue procesado también el secretario de Transporte, fue corrupción con España. ¿Qué relación hay entre sobornar a un policía o no decir nada si la cuenta viene mal hecha en un bar y esos grandes casos? Mira, algo que nosotros vimos en el estudio es que cuando uno le pregunta a la gente dónde ve la mayor corrupción o cuál es la causa más importante de la corrupción, se señala a la sociedad en general como de algún modo enferma por este flagelo. Y cuando se empieza a bajar a instituciones, la justicia es una de las instituciones que la gente las observa como más corruptas. Eso un poco tiene que ver con esa baja imposición de normas a las personas que claramente tienen involucramiento en causas que son públicas. Y algo bastante notable que se da en este estudio es que Cambiemos figura como una de las organizaciones donde menos corrupción la gente percibe. Ajá. Y respecto al futuro, mucha gente dice, no, para combatir la corrupción el ejemplo tiene que venir de arriba hacia abajo, o sea, dejen de robar y de a poquito nos iremos acomodando y dejaremos de coimear al policía. Y otros dicen, no, tienen que empezar por abajo porque los políticos son un reflejo de la sociedad. ¿Cuál de las dos posturas? Es una pregunta interesante porque da para el debate. Nosotros entendemos con este tipo de estudios que los hacemos habitualmente que la corrupción es un tema que afecta a toda la sociedad y que requiere una transformación cultural y hay que atacar desde todos los ámbitos. El ejemplo que viene desde arriba y también cada persona haciéndose cargo de lo que hace. Claro. Dejando un poco de lado esas frases de, bueno, todos lo hacen. Claro. Esto no. Y si roban los bolsos de José López, entonces yo no pago el monotributo. O me pongo una categoría dos categorías más bajas. Es una transformación que va a dos bandas, los líderes demostrando ejemplo y la gente haciéndose cargo de las acciones de cada uno. Bien. Y el estudio dice que el 50% de los encuestados sostiene que la corrupción es inevitable. ¿Es inevitable que por la esencia del ser humano o inevitable porque ya llegamos a este punto y ya está? Sí, hay una mitad de la población que cree que la corrupción es algo que va a existir siempre, que tiene que ver con cómo somos. No obstante eso, hay algo que es interesante y que tiene que ver cuando uno le pregunta a la gente si aceptaría niveles de corrupción bajos, medios o altos ante un equipo de gobierno que pueda solucionar la inflación, que pueda trabajar para mejorar la calidad de vida. Ahí
el 66% de la gente dice que no aceptaría ningún tipo de corrupción, aún en casos de gobiernos que puedan mejorar la realidad. Y eso es una luz que nos da alguna esperanza. Sí, y después me quedé pensando, porque de hecho te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, porque hay una teoría respecto a que cuando se vota, por ejemplo, se mira el bolsillo ante todo. Entonces están los ejemplos de los gobiernos de Menem, que se sentía que había mucha corrupción, pero como la cosa iba más o menos bien, se votaba. O las crisis económicas en España, que al revés. Cuando empieza a haber crisis económica, recién ahí la gente empieza a notar que había corrupción. Entonces, ¿qué tan cierta es esa afirmación respecto a que la gente es un poco más permisiva con la corrupción cuando la economía anda bien? Y cuando la economía se derrumba, ahí como que sale a flote todo. Y la verdad que son cosas que se observan, digo, con la realidad y más que con las encuestas, con las propias elecciones que hay. ¿Pero hay algo de eso? Digamos, esta afirmación que hago yo en realidad es una Mira, algo de eso se observa, y en la historia argentina, en los últimos, desde la vuelta de la democracia hasta aquí, es algo que se ve cuando uno va a los distintos procesos de elecciones, tanto legislativos como ejecutivos. Y tiene que ver con empezar a pensar eso, a dejar de enfocarnos tanto en el corto plazo, que es algo que tendemos a hacer, y mirar un poquito más para adelante y entender que para cambiar la realidad, las personas individualmente tienen que empezar a hacerse cargo de lo que hacen, a trabajar para tener un país más honesto, y de algún modo los líderes tienen que empezar también a tomar estas cuestiones como algo importante. Es decir, que en resumen ya depende de nosotros también, no es solo esperar sentado sin hacer nada, ¿no? Desgraciadamente o por suerte, depende de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, Muchas gracias por estas afirmaciones.